pues empezamos con la explanada de este jueves y vamos a empezar por todo lo alto analizando cómo podemos mejorar nuestro estado emocional, que es algo que continuamente vemos que está sometido a desequilibrios, a tensiones, y es muy importante que sepamos gestionar cómo reaccionamos y las emociones que tenemos. De todo ello vamos a hablar con nuestra queridísima terapeuta Dalia Rosas. Muy buenas tardes. Hola Mara, buenas tardes y buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hablar de emociones y también en concreto de cómo podemos trabajar nuestra tolerancia, porque estamos viendo noticias, situaciones que ponen de manifiesto que hay personas que tienen muy poca tolerancia y que esto además les lleva a reacciones violentas, ¿no? Entonces debemos también hacer hincapié en cómo podemos respetar al que no es como nosotros y que esto no se traduzca en un clima de violencia. Sí, totalmente. Estamos viendo continuamente cómo los actos de intolerancia, ¿no?, a la diversidad, a lo diferente, está siendo un ambiente emocional que prima, ¿no? Frente a lo que podría ser el respeto, la tolerancia y la aceptación. Y se ve ahora muy evidentemente, yo creo que porque como el tema de la pandemia ha hecho mucho, que ya hemos hablado en otros programas de eso, pero sobre todo con emociones como la ira, la hostilidad y la agresión, se nota muchísimo más. Porque las personas no se les enseña desde pequeños a hacer autogestión de sus propias emociones, y eso evidencia lo que está pasando ahora, ¿no? Si yo veo algo que no tolero, que es diferente a mí, pienso que es algo que me ataca, que me agrede, en vez de comprender que es otra forma de ver la vida y de asumir la vida, totalmente respetable, ¿vale? Mientras una vida no haga daño a otra, tiene que primar el respeto, ¿no?, por sobre todas las cosas. Y tú has detectado, y además me has comentado antes, que últimamente estamos viendo cómo nos cuesta más gestionar nuestras emociones, estamos más reactivos, quizá vivimos más en la crispación, ¿no? Y esto se puede achacar a la pandemia, pero Sí. también puede haber otros factores que influyan. Sí, por supuesto. Ahí el factor principal es que las personas no hacen un trabajo de autoconocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que me dice a mí una emoción que estoy sintiendo? Porque las emociones nos sirven como mensajes. La palabra emoción, que viene del latín movere, que significa un movimiento dentro de mí, me está dando un mensaje a mí, no con respecto a lo que hace el otro, sino cómo me siento ¡Qué yo bonito frente a eso, esto! ¿no? Sí, no conocía este origen, pero pues es muy bonito y tiene todo el sentido. Además, hemos hablado también bueno, que esta pandemia podía servir para que muchos dieran importancia a gestionar sus emociones. En fin, hemos comentado a veces que podía ser una buena oportunidad para reflexionar sobre nosotros mismos, pero no sé si esto ha sucedido y está sucediendo o realmente se quedó en una intención y poco más. Yo creo que como oportunidad, casi diría que es la mejor oportunidad, porque bueno, ya hoy en día sabemos que las crisis son los momentos en los que hay evolución y cambio, ¿no? La Sí. palabra crisis, que también viene de cambio, nos ayuda a darnos cuenta de que hay algo o muchas cosas que no están funcionando y que podemos cambiar. Pero aquí es fundamental y clave la educación. Quiero decir, a lo mejor en adultos es más difícil si no se hace un trabajo de autoconocimiento y un trabajo terapéutico de decir, bueno, ¿qué me pasa a mí que esto que está pasando me despierta tanta ira, tanta rabia, que me Sí. muestra hostil? Y lo vemos en acontecimientos del día a día, ¿no? A lo mejor en la cola del supermercado, pues la cajera tarda un poco más y ya la gente está crispada, Sí. atacando. Lo vemos en el tráfico, en el coche, en los momentos que deberíamos ser más solidarios y estamos siendo como más polarizados, ¿no? Yo me identifico con una forma de pensar y lo que pienso es que esa es la forma de pensar correcta, la buena, y polarizo pensando que lo otro es lo malo. Y ahí es donde empiezan las dificultades, porque el valor respeto, que es otra cosa que tenemos ahora, yo diría casi que muy olvidado, Sí. significa que yo puedo atender y aunque no comparta la diferencia con el otro, respetarla, ¿no?
y vemos que no, Pero que no es crees, todo lo contrario. A fíjate, lo mejor la diferencia con el otro me genera un rechazo tan grande que lo que hago es agredirle, claro, atacarle. pero la duda que yo tengo, ¿no crees que cuando alguien tiene ese pensamiento de estar en posesión de la verdad absoluta, de que solo yo sé lo que es correcto y el resto no, en realidad lo que esconde es una gran inseguridad? Es Sí, como total. digamos, me parapeto detrás de esta manera de pensar tan rígida, Mm. pero porque no me doy la oportunidad de que a lo mejor esté equivocado, de escuchar al otro, ¿no? Y dejar de alguna manera que si estoy equivocado, bueno, pues entenderlo y asumirlo. Al final yo creo, son personas que a mí me dan un poco de pena en el sentido de que veo que esconden una gran inseguridad. Sí, totalmente. Pueden ser personas inseguras que tienen el pensamiento de que son muy seguras, ¿no? Sí, Y también personas con mucho narcisismo, que se piensan que están en posición de la verdad, o sea, que su verdad es la que debe primar. ¿Sí? Y eso se ve mucho porque son personas que también, como tienen un alto grado de neuroticismo, y eso es la sensación de que el mundo me ataca ujú, si no funciona como yo pienso, sí, ¿no? Son personas que tienden a ser reactivos y claro, atacan, agreden, insultan. Entonces ahí es donde tiene que entrar la tolerancia como valor y el respeto al otro, que no es nada fácil. Quiero decir, en un mundo donde lo que prima es la visión hedonista, yo tengo que estar bien y estar bien siempre, ¿no? Eh, ya. sin, sin poder sentir que a lo mejor lo diferente del otro me está queriendo decir que yo hay algo en mí que no reconozco, ¿no? Claro, O pero que ahí no está la veo. paradoja, que el intolerante puede decir, oiga, si usted es tan tolerante, sea también tolerante conmigo y con mis cosas. Sí, ¿Me entiendes? Y eso es un claro. argumento tramposo, claro, porque hay actuaciones y hay comportamientos que son absolutamente intolerables. Sí, totalmente. Yo pienso que hay muchas cosas que hoy en día también se manifiestan como, bueno, vamos a respetar la opinión del otro. No, Claro, yo diría que la barrera o el límite está cuando se agrede a la otra persona. Cuando empieza la agresión, ahí se acaba un límite. claro. Yo me acuerdo que mi hija pequeña, que siempre me comenta cosas, hicieron un taller en un grupo que ella va acerca de las bromas, ¿no? Sí, Acerca de lo que le hacía gracia. Y entonces, pues bueno, cuando yo ataco, pero no te sientas mal porque te estoy atacando porque es una broma. Y mi hija me dijo, que les dijo, en el momento que esa broma agrede a la otra persona, deja de ser broma. Y es así, ¿no? O muy sea, bien. Muy bien yo dicho pienso que porque hay que tener además, un límite. claro, y fíjate que esto es una reflexión que tenemos que hacer todos. Muchas veces se dicen cosas en un tono pasivo-agresivo o de broma. Las bromas, bueno, no por lo general, pero en ocasiones encubren ciertos reproches que tú quieres hacer y que lo lanzas en tono cómico. Pero bueno, ahí te lo dejo, ¿sabes? Jiji, jaja, entre broma y broma, la verdad asoma, ¿no? Como se suele decir. Entonces, ¿qué Sí, pasa? Que es una estrategia también bastante civilina, porque si el que lo recibe mal la broma, y te lo dice, claro, siempre el otro puede decir, chico, es una broma, no hace falta que te lo tomes tan a pecho. Y entonces te dejan a ti como que eres hipersensible y no has sabido entender una broma. sí. Claro, entonces hay que Sí, tener pero cuidado con eso, ¿no? claro, por supuesto. Si es que hoy en día es lo que tú dices, ¿no? Hay muchas formas de atacar que no están mal vistas, ¿no? Claro. E inclusive lo hemos hablado yo creo que en algún programa acerca del tema de las indirectas, Sí, eh, que son formas de atacar que son muy toleradas, ¿no? Pero no quiere decir que no seamos bromistas, podemos ser bromistas, pero no referido a lo de los demás. Porque cuando tú empiezas a meterte con otros ya dejó de ser broma, claro. ¿no? Si quieres hacer una broma, hazla sobre ti mismo, por ejemplo. No, es que yo me río porque yo me tropiezo por la calle, pero no lo hagas sobre los demás, porque entonces ya estás atacando. Sí, sí, Y sí, no sí. quiere decir que perdamos el buen humor, que muchos programas hemos hecho sobre el buen humor, ¿no? Pero sí que es necesario reflexionar sobre cómo estamos educando y qué es lo que está pasando, que cada vez hay menos tolerancia en un mundo, que hay más diversidad y que supuestamente debería haber más tolerancia, puesto que hay Claro. tantos tipos de personas como gamas de colores haya.
Pero es que fíjate que yo creo que se ha dado el efecto contrario, es decir, a medida que aumentaba la diversidad, en lugar de aumentar la tolerancia, lo que ha hecho es disminuir. Sí. Entonces Sí, se ha dado porque como una cosa que va en direcciones opuestas. totalmente. Lo que hemos hablado acerca de las polaridades, ¿no? Cuando es necesario que nos abramos, que nuestra mente la abramos, puesto que el mundo ya pocas fronteras tiene. Aunque muchas personas quieran poner fronteras, las Sí. fronteras cada vez están más diluidas porque las personas tienen posibilidad de moverse y esto crea riqueza a la vez que las personas crean que no, ¿vale? Porque hay una diversidad de pensamiento, de ideas, de culturas, ¿no? Y eso hace ver que es necesario que las personas abran su mente. Es Claro. necesario. Y eso también desde la edad de la infancia, quiero decir, a los niños explicarles que hay personas que son diferentes y merecen el mismo respeto que los que podamos tener, digamos, las personas como habitualmente nos conocemos, que hoy en día tampoco casi ni se entiende eso, porque un niño no hace una diferencia que puede hacer un adulto con su Claro. mentalidad cerrada, ¿no? No, El no, si niño la comprende educación, desde la infancia que puede tener dos madres, que puede tener dos padres, que su madre vive sola, que su padre se ha encargado de ellas o de ellos, ¿no? Y no hace tanta diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la sociedad cuando se crea esa dificultad y ese extremismo, digamos, ¿no? De no comprender que cada persona tiene derecho a vivir como elija? ¿no? Y habrá quien diga, y no es del todo mentira, bueno, esto ha pasado toda la vida. Es decir, en el colegio el que no era como los demás se reían de él, el que podía parecer un poco con otra orientación sexual también era ridiculizado. Es decir, pero claro, que haya pasado toda la vida no significa que no deba corregirse, esto también hay que decirlo, que algo pase Claro. de siempre no significa que esté legitimado. Por supuesto que no, Claro, y yo diría que hoy en día menos que nunca, porque ya hay un conocimiento acerca de las emociones, ya hay una más delito teoría, tiene, ya claro. hay formas de ponerlas en práctica. Ujú. Cuando hay un caso de bullying o de violencia hacia una mujer, ya sabemos qué es lo que opera en esas Claro. personas, ¿no? Y ahí es donde yo sí que te diría que yo también estoy viendo un retraso con respecto a la condena, digamos, de actitudes Ujú. violentas, ¿no? Porque hay como cierta normalización de, bueno, como esto pasa mucho es lo que pasa, y no debería ser así. O sea, yo pienso que cada vez, si nos hacemos más reflexivos y más conscientes, deberíamos decir y dar un total rechazo a esto. Claro. Y decir, no tiene por qué haber acoso por ninguna razón, ni por razón de sexo, ni por razón de etnia, ni de cultura, ni de nada. Sí, a veces Entonces, hay ¿qué está personas, pasando en la claro, sociedad? hay personas que invierten como mucho esfuerzo en intentar justificar conductas reprochables, ¿no? Y que implican desigualdad, intolerancia, pero hay gente que intenta siempre justificar y encontrar razones para no condenar una cosa u otra. Y al final dices, pues oye, si es que al final lo más sencillo es quizá lo que hay que hacer, es la solución, ¿no? Que es rechazar esto y Sí, dejar de intentar ver los motivos por qué se hizo esto, por qué lo otro, porque está normalizado, porque bueno, es una broma. ¿Sabes? Al final es eso, que nos complicamos mucho a la hora de racionalizar ciertas cosas que es que no son racionales. sí, por supuesto que no, y que también operan mecanismos neuróticos aquí como la negación, la ocultación. Quiero decir, como esto, como no me pasa a mí, no está pasando, Ah, bueno, ¿no? claro, esa es otra. Como yo no lo veo, como no está en mi entorno cercano y no me afecta, no sucede. Y aplica a todo. Fíjate lo que está pasando ahora en Cuba, ¿no? O sea, yo qué sé, hay tantas cosas que nos afectan indirectamente porque son personas, porque han sufrido durante tantos años, ¿no? Una dictadura Sí, y hay personas que son ajenas a eso. Quiero decir, bueno, como no me toca a mí en lo cercano, pues da igual. Y no es así, todo nos afecta porque los humanos estamos todos conectados. Y cuando claro. tenemos una comprensión de eso, nos hacemos más sensibles y más cercanos al dolor del otro, al sufrimiento y a la no tolerancia a la agresión hacia otros. Pero es que además es que no aprendemos, porque esto que acabas de comentar de Cuba se podría, digamos, comparar con cuando conocimos los primeros casos de COVID en Wuhan, que decíamos, bueno, eso está súper lejos, no nos va a tocar.
Y al final, bueno, pues la realidad nos ha demostrado que sí, claro, que al final llegó aquí, pero sí que tenemos la percepción de cuando las cosas pasan súper lejos, es como, bueno, no nos va a tocar, estamos ajenos por completo a todo esto, ¿no? Y al final luego Sí, pasa, o sea, es decir, también nos cuesta aprender a veces, ¿no? sí, sí, nos cuesta mucho aprender, pero fíjate, el ejemplo que estás poniendo es muy bueno, ¿no? Porque eso que parece lejano, Claro. al fin, o sea, llegó aquí y nos hizo mucho daño, nos está haciendo mucho daño como Ujú. sociedad, porque está afectando todo, la salud física, mental, emocional, la economía, ¿no? Del país. Entonces, claro, hasta que no llega y nos afecta directamente, no somos capaces de ser sensibles. Y aún así vemos que tampoco, ¿no? Hay una parte de la población que no se siente directamente relacionada con lo que está pasando, Claro. que no es solidaria con lo que está pasando y que Ujú. tiene sus dificultades de comprender que esto nos afecta a todos, aunque no se nos haya muerto ningún familiar de COVID, que dudo yo mucho que a día de hoy haya personas que no les haya fallecido alguien cercano, Ujú. aunque sea, ¿no? Claro, no, Entonces, y esto aquí pone de manifiesto lo que hemos hablado a veces de la empatía, ¿no? No hace falta que algo te haya pasado a ti en primera persona para poder ponerte en el lugar del otro e imaginar lo que puede estar sintiendo. sí, sí, sí. Mira, hoy en día como es, las fronteras están tan desdibujadas Ujú. que cualquier cosa que pase en el mundo nos afecta, ¿no? A nivel social, económico y también a nivel individual. Entonces, es verdad que hay que darse cuenta de eso, porque hay una teoría que es maravillosa, que a mí me gusta mucho, que es la del aleteo de las alas de la mariposa, ¿no? El Sí. aleteo de las alas de la mariposa, que vemos algo que puede ser algo suave, sencillo, puede ocasionar un tsunami en otro sitio, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un movimiento del aire, quiero decir. Cualquier cosa que yo haga como humano contribuye o no a lo que está pasando en el mundo. Ujú. Contribuye o afecta, diría yo, ¿no? Claro. Entonces, lo vemos en los acontecimientos que pasan en el día a día, que nos enteramos en las noticias, las agresiones totalmente condenables, lo que ha pasado con Samuel, por ejemplo, ¿no? Y lo digo, quiero decir, eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar como humanos, porque es el daño que le ha pasado a un ser humano, ¿no? Que no estaba haciendo daño, quiero Y esto decir. conecta con lo que te iba a comentar, porque claro, yo incluso podría entender que alguien fuese intolerante. Bueno, pues al final cada uno es como es y quien quiera que te compre, ¿no? Como aquel que dice. Pero lo que no entiendo muy bien es el pensamiento que hay detrás de que alguien sea intolerante y diga, esto no lo aguanto, no lo soporto, voy a agredirle o voy a tener X acto de violencia. No puedo entender ese paso, ¿no? De ser tú intolerante y de repente pensar, bueno, pues mira, como no soporto esto, le pego o le Sí, mato. ¿Sabes? Ahí veo, bueno, pues lo que venimos diciendo, una gestión de la ira pésima. sí, sí, totalmente. Además, la ira en sí no es una emoción que quiera decir que voy a agredir a otro, porque la ira emerge cuando la persona está sometida a situaciones que le resultan un agravio, digamos, ¿no? Vale. Que le resultan aversivas, pero en sí no significa que tenga que reaccionar. Se reacciona cuando entra la agresividad como emoción, ¿no? Y ahí es donde yo siempre digo que es necesario enseñar a los niños desde bien pequeños cómo hacer gestión de la ira, porque hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? A través de mindfulness, a través de actividad física. Quiero decir, estamos hablando de que hoy en día, con todos los conocimientos que tenemos, es intolerable que una persona cuando sienta ira y agresión vaya a, digamos, a desfogarse con el otro, ¿no? Ujú. Con todo lo que sabemos hoy en día. Entonces, eso lo que da a entender es que son personas que nunca se les ha enseñado de qué forma gestionar lo que les está pasando. Y resulta curioso porque estamos en el siglo XXI, donde en las escuelas se debería enseñar a los niños y a niñas y a las personas cómo hacer gestión de cada emoción, no solo la ira. Lo que pasa es que en este caso hablamos de ira por todo lo que vemos que está pasando, ¿no? Ujú. Pero igualmente sucede con la tristeza, Claro. con la alegría, que hay personas pues que tampoco se les enseña que pueden vivir y disfrutar bien, sin sentirse culpables. Quiero decir que hay una gama de emociones con las cuales se puede enseñar a los niños
a saber qué está pasando con eso. Y Pero no fíjate, que aprendan que cuando yo siento ira ataco al otro, ¿no? Agredo al otro, porque no es la solución y porque no es el mensaje que esa emoción me está dando. es que yo lo pienso en este sentido, ahora que tanta información tenemos sobre cómo gestionar las emociones, sobre bienestar psicológico en general, ¿por qué todavía vemos ejemplos de este tipo? Hay personas que por lo que sea no lo practican, ¿no? Y practican otro tipo de educación con sus hijos, o hay niños que se están criando directamente con TikTokers. No sé, al final digo, pues con toda la información que hay a nuestro alcance hoy en día, hay como una resistencia, ¿no? De personas que viven un poco ajenas a la evolución de todo esto. Sí, yo pienso también, bueno, y lo vemos, ¿no? Un poco que la crianza, que es algo tan complicado, la crianza no es nada fácil. Ya. Es necesario estar ahí presente y estar atentos a las necesidades de los niños para ir continuamente orientándoles, explicándoles, haciéndoles saber que se pueden conectar con lo que les está pasando y lo que están sintiendo, ¿no? Y hay crianzas que son muy mentales. Cuando un niño siente rabia, estás castigado, te sientas en la silla de pensar y no hay una reflexión sobre esa emoción. ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo sientes a nivel corporal? ¿Qué sientes en el cuerpo? Porque las emociones también nos generan estados corporales y Claro. físicos, ¿no? La rabia nos genera, digamos, calor, la ira también. Entonces, cuando un niño aprende a identificar lo que le está pasando, siente menos miedo ante eso. Ajá. Lo que pasa hoy en día, y como tú estás diciendo, es que hay un desconocimiento total. Se quiere seguir viviendo a nivel mental, no desde una comprensión racional de lo que pasa, y la realidad es que eso nos desconecta de la parte emocional. Entonces, cuando hay una desconexión entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, hay, digamos, ya problemas, no diría patologías, pero sí alto nivel de neuroticismo, ¿no? Porque no tengo una comprensión de lo que yo siento. ¿Mm? No hay un equilibrio entre estas tres partes de mí. Entonces, cuando eso pasa a nivel de adultos, es necesario que la persona acuda a una psicoterapia Claro. y lo trabaje, ¿vale? Esto Pero estaba pensando justamente. sí, a nivel de infancia es necesario que se les enseñe a los niños desde el sentir, porque es lo más claro para ellos. Que creo que vamos a vivir un momento, si no se soluciona el tema de la salud mental a nivel de sanidad pública, que se va a notar mucho la brecha, en este caso de capacidad económica, entre los que sí se pueden haber pagado una psicoterapia con un profesional y las personas que por sus recursos no han podido acceder a esto, ¿no? Y al final tampoco se puede consentir que la salud mental dependa de lo que tú ganes, ¿no? O de tu sueldo, y al final hay que trabajar también en esa línea. Sí, sí, totalmente. Yo pienso que con lo que está pasando, pues se le debería dar más cobertura a la parte emocional desde la salud, desde la sanidad pública, porque es una necesidad y lo vemos todos, lo saben los mismos médicos. O sea, Claro. la conexión que hay entre la parte emocional y diversas enfermedades, hoy en día es algo ya estudiado y sabido. Claro. Entonces, claro que sí, bueno, como todos los terapeutas, psicoterapeutas, abogamos porque eso sea así, porque hay una Claro. necesidad real. Pero mientras tanto también es importante que las personas a través del medio que sea, bien en internet hay, yo qué Sí, es sé, verdad. charlas de reconocidísimos Sí, científicos, terapeutas, psicoterapeutas acerca de las distintas emociones que se pueden escuchar y aprender, quiero decir, porque estamos aquí para aprender. La gestión emocional es un aprendizaje. es verdad. Ojalá nos enseñaran desde pequeños a hacerlo. Eso te Eso iba a sería lo decir, que ideal. hablamos de la sanidad, pero quizá en educación también habría que incluir alguna actividad de este tipo para trabajar la educación, en este caso, y la inteligencia emocional de los niños y niñas. Sí, imprescindible, imprescindible en el momento que estamos y una apertura de conciencia por parte de todos, educadores, educadoras, familias, porque lo que estamos viendo solo se va a acabar o a erradicar cuando desde la más tierna infancia se trabaje los valores tolerancia, respeto y sobre todo aceptación a la diversidad.
Quiero decir, el hecho de que yo me sienta de una manera no significa que todo el mundo tiene que ser como yo, ni Claro. responder como yo, ¿no? Ajá. Pues sí, desde luego que todavía nos queda mucho camino en este sentido, pero gracias por haber estado esta tarde con nosotros y aportar un poquito de luz sobre este tema, Dalia. Gracias a ti, Mara, y a todos. Y bueno, a trabajar mucho y a respirar, por favor. Es clave la respiración cuando me sienta alterado, cuando crea Ujú. que algo malo está pasando fuera y que me agreden o me hacen daño. Respira, date una vuelta, Muy bien. practica el ejercicio físico, contacta con la naturaleza. Es Y protégete imprescindible. del calor, que ya hemos hablado muchas veces que el calor nos hace más Sí. irascibles, ¿eh? Sí, Esto te también pegas un bañito influye. en la playa, que por suerte en Alicante, bueno, tenemos esta maravilla. O sea que Pues vamos a hablar ahora con alguien que yo creo que vive en paz consigo mismo y en equilibrio con él y con todos los que le rodeamos, porque Miguel Noguera vuelve esta tarde a la Explanada y hoy se pone nostálgico porque una de las series de su más tierna infancia fue Verano Azul y hoy ha querido analizar el argumento, los personajes, qué ha sido de ellos de esta serie, así que en unos segundos charlamos con él.